A propósito de la pirámide normativa, que habíamos visto y que es esta. Fíjense ustedes, estimados participantes, como no solamente he encontrado el lugar que ocupan jerárquicamente nuestras disposiciones, todo esto es nuestro sistema jurídico. Contrataciones, sean estatales, sean en el sector privado, sean las contrataciones que ustedes quieran, siempre, no alguna vez, siempre se estudian y se entienden, se comprenden desde todo el sistema jurídico. Eso es algo que cuesta mucho hacer entender en este país, en que la gente cree que el derecho es una partida de cacho, lo que se ve se anota, y donde solamente aparece la referencia a eso es lo que vale, y lo demás no interesa. No es así, señores, no es así. No lo digo yo, para que no digan, Villarruel es un señor bien caprichoso, ¿cómo será su pobre familia? ¿Cómo lo soportará? Lo dice el Tribunal Constitucional, lo dijo el anterior, el del primer tiempo, y lo ha dicho también el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cualquier disposición se entiende desde todo el sistema jurídico, no desde una norma que está aquí en la ley o un artículo perdido en algún decreto, no, desde todo el sistema jurídico. Y además a la luz de los valores que tiene la Constitución. Entonces, esa es la manera correcta de interpretar. Ahora bien, ¿por qué hemos hecho referencia al sistema jurídico? Porque además de encontrar el lugar donde se encuentran las diversas disposiciones, constitución, ley, ya saben, no hay decreto supremo, no hay eso. En lugar de hacer esa referencia, ¿qué debemos decir? El reglamento, porque el decreto supremo reglamentario, el decreto supremo autónomo, un decreto supremo simplemente, todas esas son disposiciones reglamentarias. Entonces, no vale la pena ingresar a hacer la distinción que si es un decreto supremo de tal o cual especie, si es una resolución suprema, si es una resolución bi o triministerial, ¿qué es? ¿No? Entonces, cuando no están referidas a alguien en particular, es un reglamento. Ahí entonces no hay donde perderse, ¿no? Puede ser un instructivo, puede ser una circular. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos de manera regular emite instructivos sobre el pago de los impuestos, o el gobierno autónomo municipal y señala las fechas, incluso las agencias bancarias o los bancos, donde se puede hacer pago para algún tipo específico de impuestos, etc. Entonces, no solamente hemos señalado el lugar que tienen estas nuestras disposiciones, sino además, fíjense ustedes, hemos dicho que por encima de la Constitución se encuentra, porque la misma Constitución lo dice, ¿no?, el régimen jurídico convencional, tratados, acuerdos, convenciones, de ahí viene la denominación de régimen jurídico convencional, y que están por encima de la Constitución. Están por encima en el sentido de que sus disposiciones se aplicarán, las de estos tratados, acuerdos y convenciones, preferentemente por sobre la Constitución, cuando permiten un desarrollo mejor o son mayormente garantes de los derechos humanos. Por si acaso, para todos, y quizás no es una reiteración ociosa para mis colegas abogados, los derechos humanos y los derechos fundamentales son lo mismo. Lo que pasa es que decimos derechos humanos cuando hablamos de esos derechos en un instrumento internacional. Entonces, el derecho a la educación, digamos, cuando se lo lee, se plasma ese derecho, digamos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica,
como ese es un instrumento internacional, decimos, es un derecho humano. Y cuando están en nuestra Constitución, leemos en la Constitución el derecho a la educación, etcétera, es un derecho fundamental. Fundamental porque está en la norma fundamental. Ya hemos dicho de dónde viene esa denominación. Pero fíjense ustedes que por encima incluso de las convenciones están los principios. Por eso antenoche se les dio una tarea que tenían que revisar los principios que tenían en el artículo 232 constitucional, en el artículo 4 de la ley del procedimiento administrativo. Ay, caramba, me he olvidado, eso más había que ver ahí este señor, ojalá que no me pregunte a mí, Dios mío, ciégala, que no se dé cuenta que mi nombre está ahí en su lista. El artículo 4 y desde luego los principios propios en la contratación estatal. ¿En qué artículos se encontraban esos principios? Artículo 3, licenciado. 3, ¿cierto? Eso. Entonces, era simplemente de que revisen cuáles hay, que incluso han llegado hasta nuestras normas básicas. Se supone, por si acaso, una vez más, se supone que lo que ustedes aplican preferentemente si están en el sector público no son tanto las normas básicas como su reglamento específico. Entonces, a la hora de citar, de apoyar los criterios que sustenten en algún informe técnico que ustedes estén emitiendo, o incluso uno jurídico, ¿no? Primero, ¿cuál va? Primero va la Constitución. No, señor. Primero va el reglamento específico. Ese es el orden. Pero ¿acaso no es más importante una ley o la Constitución? Por supuesto, pero es que aquí no estamos empleando el criterio de jerarquía, sino el criterio de especialidad, ¿no? Entonces, en homenaje al principio y al criterio de prelación normativa en cuanto a la especialidad, esa es la idea técnica, ¿no? Primero la norma más especial, más específica, por eso tienen su reglamento específico. Luego normas básicas, luego la ley del procedimiento administrativo, luego la Constitución y luego, si todavía tienen tiempo, ganas los principios. Porque fíjense ustedes que los principios están encabezando todo. Son en nuestra materia los principios generales del derecho, en el derecho administrativo y obviamente en el derecho de la contratación estatal, digamos, ¿no? Si es que admitiéramos que hay una disciplina jurídica aparte. Estos principios son pautas y directrices, incluso con un contenido civilizatorio porque son el reflejo de la evolución de nuestro sistema jurídico, siguiendo las tradiciones del derecho románico, germánico, y derecho escrito, derecho continental, del cual nosotros somos tributarios, ¿no? Entonces, nos guste, no nos guste, parezca que es una alienación, una globalización, muy posiblemente tenga muchos de esos rasgos. Lo importante es que nosotros estamos adscritos a ese sistema universalizado de entender el derecho. Bueno, entonces, estos principios son los que, y algunos de ustedes, incluso sin ser abogados, los conocen. Por ejemplo, el principio de buena fe. El principio de buena fe. Aunque en rigor es una presunción, la presunción de buena fe, con la que nosotros entramos en tratos, en un contrato con alguien, o sea, acordamos siempre de buena fe. La ley jamás puede venir a proteger a alguien, ¿no?, que está actuando de manera solapada, buscando intereses oscuros, aprovechando el margen, el juego de cintura que a veces nuestras disposiciones permiten para hacerle la trastada a su cocontratante. Entonces, el principio de buena fe, ¿no? El principio de estabilidad de las relaciones jurídicas, ¿no? Bueno, y hay varios principios universales. Entonces, muchas veces ustedes, sin tener necesariamente una formación jurídica, invocan esos principios. Oye, tenemos que actuar de manera de buena fe, de manera transparente,
¿no es cierto? Entonces, debe interpretarse lo que sea más favorable y no tanto lo que venga a ser más odioso o más desfavorable. Lo estoy poniendo en términos muy simples para que podamos entender lo que estoy yo haciendo referencia. Entonces, estos principios, fíjense ustedes que como están en la cúspide, informan, iluminan, pautan la aplicación, la interpretación como verdaderas directrices, incluso interpretativas, reitero los términos, desde tratados, acuerdos, constitución, ley, reglamento, etcétera, en el país que ustedes quieran. De derecho escrito se supone. Ahora, el gran problema de los principios es que los autores no son coincidentes. Por si acaso, en su librería o en su biblioteca jurídica hay un par de textos sobre los principios. Uno de ellos del notable administrativista argentino, Juan Carlos Casane, ¿no?, que escribe justamente los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Entonces, si por ejemplo estuviéramos en un curso sobre derecho tributario, diríamos los principios generales del derecho en el derecho administrativo o en el derecho tributario. Entonces, para cada una de las áreas de normación de la conducta humana, hay principios generales que podemos invocar y que han de regular la conducta que en ese ámbito especial, específico de normación, vayamos a desarrollar. Entonces les decía, no hay uniformidad. Los autores no se muestran coincidentes, primero, en cuáles sean, exactamente, ¿no? Segundo, en el número. Hay algunos que dicen son 5, son 7, otros dicen son más de 20, 20 y pico, son 24. Entonces, no hay uniformidad, aunque hay una convicción generalizada que sí existen y que por lo menos estos a los que he hecho referencia, ¿no?, son los más importantes o los más usualmente establecidos o aquellos que son más frecuentemente invocados. Entonces, por ello es que si bien nosotros tendríamos que ver los principios desde este punto de vista, cuáles serán los que están en la cúspide de un sistema normativo, lo que más bien hacemos es verlos desde nuestro propio sistema jurídico, desde el sistema jurídico nacional, desde la legislación y el sistema jurídico patrio, desde el derecho público, por supuesto que sí, pero interno, dentro de un país, dentro de un estado. Entonces, de allí es que vemos la Constitución. En todas las áreas vamos a encontrar en la Constitución pautas, principios. Nuestra Constitución, ya hemos dicho antenoche, es una Constitución que está dentro de la línea del nuevo constitucionalismo latinoamericano, se caracteriza, como otras constituciones que siguen esta misma tendencia, ¿no?, de recoger verdaderos catálogos de principios. Si hay algo que caracteriza al texto constitucional boliviano y al texto constitucional ecuatoriano, por ejemplo, o al venezolano o al colombiano, es que hay bastantes principios. Así como hay una referencia muy completa a los derechos humanos, pero que como están en la Constitución se llaman derechos fundamentales, hay también una actitud receptiva de parte del constituyente para incorporar verdaderos listados, catálogos de principios. Y uno de ellos es el que ustedes tenían que ver, el que está en el artículo 232, que está referido a la actividad administrativa en general. En general. Bueno, pero y luego para ir desembocando en lo que son los principios en el ámbito más particularizado de las normas básicas. Ahora, yo voy a ir a la Constitución y voy a abrir justamente ese 232. Lo voy a poner grande porque seguro que todavía algunos se están viendo desde sus celulares. Claudia, ¿sigue usted viendo perfectamente en su teléfono? ¿Cómo hace?
come mucha zanahoria, tiene muy buena vista usted, porque yo no veo nada. Licenciado, estoy con la computadora, no estoy con el celular. Ah, bueno, yo les decía, vean con su computadora, con su laptop, porque con el celular es como escuchar una novela o escuchar lo que hace la doctora Paul en sus sociodramas, en su programa. Entonces, siempre es bueno darse facilidades, pienso yo. Miren, 232. A ver, algún comentario, ¿no? Resulta que en la Constitución, como en toda obra humana, hay siempre errores. ¿No? El constituyente o quienes han asesorado al constituyente creen que estos principios son para los funcionarios públicos, para los servidores públicos. Es igual decir servidor o funcionario público, ¿no? No hagan caso de cantos deciden, no, los servidores públicos son los que están en la carrera administrativa, los funcionarios no son, no hay eso, no hay eso. Son expresiones sinónimas. Bueno, entonces, lo han puesto, dice capítulo 4, dentro de un título destinado a regular desde la Constitución a la maquinaria estatal. Entonces, aquí pareciera que estos principios son para ellos y no para nosotros, digamos los administrados, los ciudadanos. No, no es así. Son principios que rigen el obrar administrativo en el que todos, autoridades administrativas y ciudadanos o administrados, estamos involucrados. Y efectivamente, ¿no? Si ven uno de esos principios, aquí en la Constitución no lo vamos a ver tanto como, por ejemplo, en la ley del procedimiento administrativo. Nosotros colaboramos a la administración de justicia, no es que coparticipamos en la toma de decisiones, pero colaboramos, por ejemplo, ¿no? Promoviendo o actuando proactivamente, planteando sugerencias, o en su caso a través de mecanismos un tanto más institucionalizados y que son propios de la democracia, no solamente participativa, deliberativa, perdón, sino una democracia participativa, que es la que caracteriza a nuestro sistema democrático, el control social, por ejemplo. Entonces, el ciudadano no solamente es un ente pasivo que soporta el obrar de autoridades administrativas, sino que se espera de él un involucramiento. Y de verdad que esto es importante. En muchos casos ha sido definitorio a la hora de estudiar, sin ir más lejos, ahí está, la oferta electoral. En el municipio de La Paz, yo les decía a unos compañeros en un curso en la maestría en Derecho Constitucional, no sé quién comentó, ¿no? Sobre la oferta electoral de los candidatos. A mí no me interesa darle el apoyo al Frente A o al Partido A o al candidato X o al Y o al Z. Yo no tengo ninguna afición por ninguno de ellos. Yo soy técnico y quiero seguir siéndolo. Pero lo que no puedo dejar de decirles es que muchas veces la gestión administrativa incide en la apreciación que nosotros tenemos, ¿no? Sobre si vamos a volver a reiterar confianza a tal o cual candidato o tal o cual partido, porque si la gestión no ha sido positiva, si nosotros hemos sido objeto de maltrato o de postergación en nuestras legítimas expectativas, o se han vulnerado nuestros derechos, etcétera, entonces es muy posible, ¿no? Que el voto ciudadano no sea lo enteramente favorable que esas personas esperan. Algo así me parece que incluso ha de ocurrir en estas elecciones municipales en la ciudad de La Paz. Yo tengo, lamentablemente, porque veo eso en el ejercicio profesional diario, ¿no? Las dificultades que, por ejemplo, se encuentran en el catastro urbano. Entonces, miren ustedes, a lo que quería llegar es cuán importante es que estos principios se cumplan, porque en la medida en que estos principios no se cumplen o se soslayan,
Por ejemplo, fíjense ustedes, calidad y calidez. Si no hay calidez en el trato, entonces, ¿cuál es la impresión que tenemos de esa administración? Es una impresión negativa, ¿no es cierto? Y si a la hora de pedir el voto nos van a decir, ahora voten por ustedes, pues el día que el sol salga con sombrero, ¿no es cierto? Entonces, es así. La opinión ciudadana es muy sensible a las exigencias que se tienen del buen obrar administrativo. Y aquí tenemos varios principios. Algunos de estos se han recogido también en las normas básicas a propósito de la contratación. Los vamos a ver en unos instantes más. Pero no puedo yo dejar de hacer mención a algunos de ellos, aunque cuando en los cursos de Derecho Administrativo yo desarrollo esto por lo menos en unas 6 horas de reales de clase, porque es un catálogo amplísimo. Es decir, me toma por lo menos 2 días. No debo dejar de subrayar la importancia de algunos. Por ejemplo, el principio de legalidad. Aquí hay un error. El principio de legitimidad está mal. No hay principio de legitimidad. Hay principio de legalidad. La legitimidad es una presunción. Presumimos que algo es legítimo porque hay muchos controles de por medio. Y si hay tantos controles, el producto de esa organización administrativa seguramente que tiene legitimidad, que está apegada a la ley, al sistema jurídico. Eso es lo que quiere decir esta presunción, no es un principio. Pero bueno, el constituyente, como no sabía su redactor o el que aconsejó que se lo incluya, porque estos los han importado desde una ley que es la ley del procedimiento administrativo, un gran número de ellos. El que sí es principio es el principio de legalidad. ¿Por qué es importante el principio de legalidad? Porque establece el principio de legalidad que nada puede ser hecho ni realizado si no está previsto en la norma. En otras palabras, no se puede decir lo que no está prohibido en la Constitución y las leyes está permitido. Eso vale para las personas naturales o físicas, como nosotros. Si hoy día yo quiero, puedo dedicarme a ser docente, o si prefiero, me dedico a otras actividades, quizás más lucrativas, puedo hacer comercio, manejar un minibús, o dedicarme simplemente a oracionar en mi casa, porque tengo rentas, digamos. Entonces, la autonomía, el albedrío, no hay libre albedrío, hay albedrío. La palabra albedrío ya contiene en su núcleo semántico la noción de libertad, por ello es redundante decir el libre albedrío. Eso es como decir subir arriba o bajar abajo, ¿no? Entonces, la idea de libertad, de la autonomía, de la voluntad, ¿no?, nos lleva a que nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. En cambio, en el poder público no es así, es a la inversa. En el ámbito del poder público solo se puede hacer aquello que está previsto que se haga en la ley, en la Constitución y las leyes y los reglamentos. Entonces, fíjense ustedes que es muy diferente la manera de obrar, de actuar en base a los principios que están encauzando, ¿no?, estas actuaciones. Y en el ámbito público y en el ámbito administrativo, el principio de legalidad. Fíjense ustedes que incluso más adelante vemos compromiso e interés social. El constituyente boliviano le ha atribuido mucha importancia a este principio, lo ha enriquecido. No solamente hay un principio, bueno, tradicionalmente el principio que se conocía era el del bien común, el bienestar común, el bien social, el interés colectivo, ¿no? Entonces, pero el constituyente boliviano le ha agregado un algo más, un plus, es compromiso. Es decir, se espera, digamos, de los servidores públicos que actúen en compromiso. No es compromiso con el partido de turno, es compromiso con los intereses
de la colectividad, con el interés social, con el interés que se tiene para alcanzar el bien común, el bienestar común. Ese debiera ser, ¿no?, el compromiso o el contenido del compromiso que aquí se señala en la Constitución. Desde luego que algunos principios se explican por sí mismos. Ética. Yo les decía antenoche que en nuestro sistema jurídico hay una fuerte dosis de referencias morales y éticas, ¿no? Y eso es característico no solamente de los bolivianos o de nuestra Constitución, sino de la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano y del nuevo constitucionalismo en general. Entonces, las referencias a lo moral, a lo ético, están presentes en las constituciones de Alemania, España, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, y también en las constituciones colombiana, brasileña, venezolana, boliviana, ecuatoriana. Entonces, son nociones y son valores que han llegado a integrar el sistema jurídico. Hans Kelsen, por ejemplo, hubiera desaprobado aquello, porque para él, en su teoría pura del derecho, las cuestiones morales y tal tienen que verse desde otra perspectiva, porque desde la perspectiva u óptica jurídica no enturbia el panorama del fenómeno jurídico. Esa es la visión formal que él tenía, pero por supuesto esa es una visión que hoy es contrastada con estas tendencias a las que estamos haciendo referencia. Y, por ejemplo, hay consecuencias muy notables. Fíjense ustedes, transparencia. ¿Qué es transparencia? ¿Qué creen ustedes que es transparencia? Hay una organización internacional que se llama Transparency International, Transparencia Internacional, y que asesora, es una ONG, y que asesora permanentemente a Naciones Unidas y promueve ciertos estándares para alcanzar la transparencia, especialmente donde esta es más sensible en el ámbito público. Y de allí es que en Transparency tienen una noción de transparencia muy interesante que me apresuro a comunicarles. Transparencia no es sino la aptitud, la predisposición para ser sujeto y objeto de control. Eso es transparencia. Es decir, que si yo acepto ser revisado, acepto ser evaluado y no pongo dificultades, peros o me muestro renuente a ello, entonces soy transparente. Entonces, no ser transparente, es decir, ser opaco a los controles, no significa necesariamente que se es corrupto, ¿no? Entonces, alguien que no es transparente no necesariamente, es un corrupto, es un ladrón. No, lo que pasa es que suponemos, más bien, entonces, en un sentido contrario al de la buena fe, que si no quiere ser objeto de control, entonces quizás está ocultando algo y algo que no sea, que no es precisamente muy bueno. Entonces nos hace suponer mal, digamos, ¿no? No necesariamente vamos a concluir que alguien poco transparente es un corrupto, simplemente que no está aceptando esos controles. Fíjense ustedes en un término que aquí está en la Constitución, es el término eficiencia. Quienes son administradores e ingenieros comerciales, ya tengo mi lista para preguntarles. Por ejemplo, Alejandra Nadia, hábleme de las 3 Es. Eficiencia, Alejandra Nadia. Alejandra Nadia. No está Alejandra Nadia. Bueno,
Si no está ella, entonces en su momento tomaré debida nota. Grecia Adriana, que es también administradora. Háblenos, Grecia Adriana, de las tres Es. Eficiencia, E. Doctor, buenas noches. Buenas, buenas noches, licenciada Grecia Patón. Díganos, A ver, eficiencia. sobre eficiencia, eficacia y efectividad. Y economía. Está bien, está bien. Yo sé que en algún sentido varían algunas apreciaciones. Bueno, eficiencia y A eficacia. ver, Y aquí está bien, niña. Si aquí está eficiencia, ¿por qué no está eficacia? Porque seguro que eficacia está en la ley. Y eso es lo que vamos a comprobar en unos instantes más. Y economía también está en la ley, aunque en la ley del procedimiento administrativo, aunque es referida no a la economía del bolsillo, sino a la economía procesal, a la economía de los procedimientos, a que los procedimientos no sean como esos que hay en catastro urbano. Yo tengo una cliente que está 1 año y más y no puede obtener su catastro urbano. Es algo increíble, sorprendente. Dan ganas de llevarlo a la prensa mundial, internacional. Pide fotocopias legalizadas, le dan fotocopias legalizadas y después de 2, 3 semanas, ahora tiene que devolver las fotocopias legalizadas. ¿Pero por qué? No, es que puede dar un mal empleo a esas fotocopias. ¿Qué tal eso? Está a medio procedimiento, ahora ha aparecido este otro requisito. Pero si no estaba señalado, bueno, es que el nuevo director ahora dice que tiene que presentarse esto más. Cosas así. Entonces, a mí eso no solamente me indigna, sino que me hace pensar muy seriamente que es bueno que se renueven, ¿no?, nuestras instituciones. Se quedan años y años y años y se creen dueños de la vida y de los destinos del resto de la humanidad, ¿no? Como si ellos a su vez no fueran administradores en otras oficinas, ¿no? Entonces, a mí me apena muchísimo, ¿no?, que no se tenga una visión, por ejemplo, de lo que es la eficiencia, de lo que es la economía procesal. Pero, bueno, dice que ahora tienen que presentar una certificación, pero si ustedes tienen esos datos, no, es que tienen que tramitar, pero está pues en la oficina de al lado. No, eso es otra oficina. Desconociendo que en la ley dice, está prohibido pedir información o certificación sobre datos e información que ya constan en esa repartición. Miren, 1 año para un triste catastro. Y no se dan cuenta el daño que le hacen no solamente a esa persona, sino a la economía. Porque ustedes deben saber que en un país como el nuestro, en el que no hay grandes fortunas, al menos las garantías hipotecarias, las garantías sobre bienes, son sobre las que se asienta la seguridad en las transacciones civiles y comerciales. Y si no obtienen un catastro, no pueden acceder a un préstamo, no pueden transferir la casa, no pueden dar en anticrético, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una carga peligrosa para la economía. Y como no conocen de esto, les importa un comino. Entonces, miren ustedes cómo nuestros principios, estos que aquí se están señalando, cuando no se cumplen, están afectando, están impactando en la realización de nuestras gestiones y trámites. Bueno, responsabilidad no solamente frente al Estado. A los auditores se les ha enseñado muy bien y se manejan ellos con mucha solvencia en lo que hace a la responsabilidad frente al Estado. La cuádruple vertiente de la responsabilidad. A ver, un auditor. Demetrio Miguel, háblenos la cuádruple responsabilidad frente al Estado. Responsabilidad civil, la de los servidores o funcionarios públicos principalmente, no únicamente, ¿no? Tienen una
son posibles de atribuírseles una responsabilidad civil. Demesio Miguel, ¿qué más? Hola, doctor, buenas noches. Sí. Bueno, la señal está un poco mal, se escucha entrecortado. He logrado entender que está hablando sobre la responsabilidad del funcionario público. Eso, muy bien. Así es. Responsabilidad civil. ¿Qué más? Puede ser penal, dice doctor. ¿Qué más? Ejecutiva. Y administrativa. Eso, muy bien, ¿no? Ya, eso tienen que saberlo perfectamente. Pero esa es la responsabilidad frente al Estado. Hay también una responsabilidad del Estado frente a nosotros. Esa es la parte de la responsabilidad que nos enseña en las facultades y ni siquiera en la de Derecho. A mí me sorprende muchísimo que no se haga referencia a se llama, y es una responsabilidad muy específica. Los abogados me van a entender rápidamente, así como hay una responsabilidad civil, y hasta los años 50, 60, 70 inclusive, se hablaba de la responsabilidad civil del Estado. Hoy se habla de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. O sea, es la responsabilidad del Estado con respecto a nosotros. Entonces, la responsabilidad no es solamente un camino de ida, sino que es un camino de ida y vuelta. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Esto era la... Ahora veamos en la ley del procedimiento administrativo. Estoy yendo a ver rápidamente los principios. Aquí ya está mucho más claro. Y eso es lo que, bueno, en los cursos, en maestría, en el diplomado, yo primero desarrollo en la ley. No porque sea más importante, sino porque aquí hay un principio de explicación. Y recién voy a la Constitución. Lo lógico es que primero veamos en la Constitución, luego la ley, ¿no es cierto? Pero yo lo hago simplemente por razones didácticas, porque aquí ya tengo un principio de explicación. Entonces, el nomen juris aquí es mucho más ilustrativo de lo que en su momento ya les he dicho hace unos instantes. Los principios generales del derecho en el derecho administrativo, y de ahí vamos a aterrizar enseguida en el derecho de la contratación estatal o en la contratación estatal o contratación del Estado. Por eso aquí está como principios generales, y aquí están, ¿no?, los que son más frecuentemente empleados. Miren el principio fundamental. Dice, el desempeño de la función pública. ¿Me están escuchando bien o está entrecortado, como dijo Miguel? Se lo escucha bien, doctor. No sé los compañeros. Claro. Bueno, Miguel, entonces su señal quizás no es lo suficientemente buena. Entonces, el desempeño de la función pública, dice, está destinado a servir los intereses de la colectividad, el interés social del que habla la Constitución. En la Constitución es compromiso e interés social. En otros países, digamos, en otros sistemas jurídicos, se dice el bien común, el bienestar común. Entonces, no hay imparcialidad. Lo imparcial quiere decir que no hay interés. No. La función administrativa siempre tiene un interés. Es el interés, es el de precautelar, el interés social, el bien común, excepto en tratándose de asuntos meramente privados, en los cuales el interesado, por eso viene la expresión, el interesado, es el que excita la actividad de las administraciones públicas, porque éstas no encuentran, digamos, mayor razón que la de atender una petición, pero no hay un interés público, no hay un servicio, un interés social, un interés de la colectividad. Aquí, claro, le han aumentado en la ley de manera oficiosa la palabra exclusivamente. Bueno, yo era estudiante de la maestría en Derecho Administrativo el año 99, cuando esto estaba en proyecto, y asistía a las sesiones en que exponía el consultor. Primero vinieron unos consultores españoles y luego unos argentinos.
y expusieron los temas y nosotros teníamos que estar mudos como cuadros escuchando lo que hablaba ese señor y la contraparte boliviana. Y en la contraparte boliviana sabían tanto de derecho administrativo como yo puedo saber de derecho esquimal, ¿no? Entonces, dijeron los consultores la contraparte nacional, le aumentaremos la expresión exclusivamente, lo cual es un error. Porque si, por ejemplo, yo estoy yendo a tramitar mi línea y nivel, hoy día estoy contra la alcaldía, ¿no? Si estoy yendo a tramitar mi línea y nivel, eso no es exclusivamente que me lo van a atender desde un punto de vista social. Ahí hay un interés particular. Pero de igual manera, la administración municipal debe, ¿no?, dar satisfacción a la expectativa que yo tengo sobre un trámite que es en mi interés propio y particular. Quizás quiero construir, quiero vender, quiero tener los documentos saneados, etcétera, ¿no? Entonces, ese. Miren ustedes, porque no pueden ingresar a ver, de verdad que es apasionante el hacer la relación de todos estos principios y los de la Constitución, es darles en 2 días una síntesis de derecho administrativo, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo que tienen que estudiar derecho administrativo, inclusive quienes no tienen formación jurídica en el pregrado. Por eso es que en los diplomados en derecho administrativo siempre están presentes los auditores, porque ellos son muy acuciosos, son muy disciplinados en su manera de ver el fenómeno de la administración pública. Y desde luego los administradores de empresas o ingenieros comerciales, en fin, porque si es algo que les ha de contribuir en su formación y en la cabal comprensión de lo que está ocurriendo, allí no puede estar ausente el derecho administrativo. Miren ustedes que el principio C, principio de sometimiento pleno a la ley, está emparentado, está vinculado al G, principio de legalidad. Principio de sometimiento pleno a la ley. Dice, la administración pública, nosotros debemos decir, las administraciones, no hay una sola, hay varias. No hay una administración pública central o nacional, una administración pública departamental, una administración pública local o municipal, una administración pública regional y una administración pública de las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Entonces, hay varias administraciones. La administración pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley. No puede hacer lo que se le antoje. No puede decir, si no está prohibido, entonces me está permitido. Eso no es cierto. No es alguien que está yendo a una peluquería y dice, si yo quiero me puedo teñir de morado la blonda cabellera o la oscura cabellera que tengo. Eso lo hacen las personas naturales. Las administraciones no pueden hacer aquello. Y si así ocurre, entonces se observará o resaltará la importancia del principio de legalidad. Las actuaciones de la administración pública, miren, por eso están emparentadas estas nociones, por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas. Entonces, lo de legitimidad había sido presunción, no había sido un principio. Ese es un error en la redacción del texto constitucional. Habíamos hablado sobre la eficiencia, ¿no es cierto? Nuestra compañera nos dijo la eficiencia, la eficacia y la economía. Miren ustedes que aquí tenemos la eficacia, porque en la Constitución está la eficiencia. Vuelvo ahora a preguntarle, a ver, le vamos a preguntar, ¿a quién le podemos preguntar? Ya sé, Vanessa, Esmeralda Vanessa, que es ingeniera comercial. ¿Qué significa eficacia? ¿Qué significa eficiencia? ¿Y qué significa economía? ¿Está Vanessa? Hoy día es 29, ¿no? Aprovecharé de tomar lista.
Alexander Ávila. Alexander Ávila. Doctor, presente, presente. Eso. Seila Amanda. Seila Amanda. Presente, presente, doctor. No podía conectar el audio. Alejandra Nadia. Vayan presente, conectando sus doctor. audios. Ya, vale. Rosemary Flora. ¿No está Rosemary? Claros. Cuidado, cuidado, porque yo veo ya falta el primer día. Jenny Alejandra. No está. Lizeth Jessica. ¿No está Lizeth Jessica? Liz Yoselim. Presente. Ya vale. Miguel está. José Carlos. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Milenka Ordóñez. Presente, licenciado. Vale. María Asunta. Presente. Vale. Olga Milenka Osinaga. Es raro, ella siempre estaba presente. Olga Milenka, ¿está usted? Grecia Adriana está. Presente. ¿Presente quién? Yo, Grecia, le dije. Yo. Ya, Grecia, está bien. Sandra Maribel. Presente, licenciado. Ya, Alberto Saavedra. No está. Jason Ramiro. Presente, doctor, buenas noches. Ya, David Iber. No está tampoco. Y el miércoles no estuvo. Claudia Mónica. Doctor, presente. Sí, estaba cumplida. Doctor David Iber, presente, está. Ya. Esmeralda Vanessa. ¿Dónde está? Daniela Claribel. Presente, doctor. Raquel. No está Raquel, toda la semana no ha venido, ¿eh? Ojo. Y eso, yo no sé, ya tendrán que arreglar en administración con la coordinadora Karen Gutiérrez, porque el mínimo de asistencia es el 70-80%, debería ser el 100%, porque esto ya es consumo, esto ya es desde sus casas. No hay que ir hasta la fundación en la avenida Camacho y ver de llegar a su hora. Ya, si no están ingresando ya ni siquiera a la sala virtual, entonces ya no tiene sentido y están arriesgando terriblemente su promoción. Roxana Xiomara. Presente, licenciado. Ya no estuvo el lunes. Franklin Yucra. Ya, listo. Bueno, entonces le estábamos preguntando a nuestra compañera, no sé a quién llamé, o a nuestro compañero aquí llamé. Ah, claro, a Esmeralda Vanessa. Ah, Esmeralda Vanessa no está, pues. No está con nosotros. Entonces busquemos. Yo tal vez pueda participar, doctor. Claudia Torres. Claro, es administradora. Claudita, díganos usted, ¿qué es eficiencia? ¿Qué es eficacia?
¿Y qué es economía? ¿Por qué Eficacia, es importante? eficacia es el logro de objetivos y resultados. Muy Y bien. y, y la eficiencia es el logro de objetivos en un corto tiempo y un menor costo o recursos, se podría decir. Perfecto. Y Muy la bien. economía, Mm, y la economía es el manejo de los recursos del Estado, el Muy buen bien, manejo de los recursos del Estado. muy bien. Excelente, excelente. Es así. Ahora, yo no le hago ninguna observación, simplemente le digo que en el ámbito del derecho administrativo y de los procedimientos administrativos, lo de economía está referido más bien, en contraposición a lo que usted nos ha dicho, a un manejo mucho más informal, más abreviado en los procedimientos administrativos. Una gestión administrativa, mientras menos formalista sea, mucho mejor. Eso es lo que habría que hacerle saber a esas oficinas a las que he hecho referencia, ¿no? A las que he hecho mención, ¿no? En cambio, ellos no. Es que tienen que pedirlo con un memorial. ¿Cuál memorial? No hay necesidad de presentar memoriales. Derechos Reales, por ejemplo, es una oficina registral, no es una oficina judicial. Y sin embargo, quieren que se les presente memoriales. No, es que esta actuación tiene que ser con memorial. Yo no sé de dónde se les ha ocurrido aquello. Entonces, mientras menos formulismos haya, mientras menos formalidades, mucho mejor. Nadie está diciendo que presenten pues en un boleto de entrada a un circo o algo así, o que podrían perfectamente hacerlo, o formular incluso verbalmente su petición, ¿no? Pero ya de ahí a pedir un memorial, por ejemplo, eso ya no tiene cabida entre nosotros, por lo menos no en este sistema jurídico. Entonces, eficacia es el cumplimiento de los propósitos. Apliquemos eso al ámbito nuestro de la contratación estatal y van a ver ustedes, se van a quedar sorprendidos de cómo estos principios sí tienen que materializarse. Si iniciamos un procedimiento de contratación, la gestión, una contratación, digamos, una licitación, ¿no? O siguiendo el procedimiento AMPE, ya. Si no alcanzamos a adjudicar el contrato, ¿cuál ha quedado en el camino? ¿Eficacia, eficiencia o economía? Pregunta Grecia. Miren que los tres. Eficacia. Claro, pero además eficiencia, porque si por la eficiencia nosotros teníamos que tener un manejo adecuado de los recursos materiales y humanos, resulta que hemos hecho trabajar a los servidores públicos en vano. Y economía, lo propio, economía procesal. Hemos seguido un procedimiento, ¿no?, con dispendio de las energías institucionales. Entonces, allí tendría que establecerse responsabilidad. Bien vistas las cosas, les cuento, estimados diplomantes, si no se llega, si se declara desierta, por ejemplo, y han habido errores en la formulación, ¿no?, del DBC, en las convocatorias, etcétera, si no se han cumplido con las previsiones establecidas desde el mismo POA, hasta los POAIs, los individuales, etcétera, etcétera. Entonces, si se declara desierta, debiera establecerse si no hay responsabilidad de los servidores públicos o de los funcionarios públicos. Entonces, no es así nomás. Lamentablemente, nosotros creemos que la responsabilidad solamente es excitada o solamente es invocada para darle palo al oponente político, al de la anterior gestión, a no sé quién, para hacer la vida a cuadros al que ya no está y que ya no puede defenderse. Pero en rigor, ¿no?, debieran establecerse criterios
más adecuados de responsabilidad, donde debe haber, no donde no hay. No es que hay que ir a buscar la responsabilidad debajo de las piedras, sino, por ejemplo, en ocasión de gestiones de contratación estatal que resultaron fallidas. Ustedes mismos acaban de confirmarme, me dicen, sí, la eficacia, no se logró el objetivo. Si nos estamos planteando contratar en la entidad en la que estamos prestando servicios y no hay esa contratación, no se alcanza, entonces no se ha alcanzado, no se ha cumplido con la exigencia de la eficacia. Vamos a ir enseguida a los principios en materia de contratación y vamos a ver que no está el de eficacia, pero yo puedo exigir, y debiera en su caso, como auditor inclusive. No hacen esto los auditores, ya lo sé, ¿no? Pero yo tendría que exigir como auditor por qué ha fallado esa gestión de contratación. ¿Qué es lo que estaba mal? Es que resulta que los ofertantes reclamaron el DBC, dijeron que eso no se podía pedir en Bolivia porque eso se tendría que importar, es un producto que no se hace aquí. ¿Y quién es entonces el que ha dicho que tiene que ser algo que se haga aquí un repuesto, digamos, ¿no? Entonces, ahí se ha presentado una incluso negligencia de parte de algún servidor público. Entonces, las cosas no son tan sencillas como aparentan ser, ni tampoco son tan difíciles como algunos las hacen ver. A eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces, quizás lo más destacable de este largo catálogo, es muy bueno este catálogo que tenemos en la Ley del Procedimiento Administrativo, sea el último de los principios, es el principio de proporcionalidad. Esto es muy español, esta es una herencia del consultor español. En España especialmente hablan de proporcionalidad. En la Argentina y en la escuela administrativa o de derecho administrativo argentino, ¿no? En la escuela argentina, de la cual nosotros somos tributarios, porque sin ir más lejos, la ley del procedimiento administrativo, Dios mío, estoy con problemas gramaticales, ya parezco los redactores de la ley. La ley del procedimiento administrativo, nuestra, la 2341, se ha inspirado en la ley del procedimiento administrativo federal de la República Argentina. Muchas no es que se han copiado, sino que se ha inspirado la línea, el sentido, la orientación que tenía, ¿no? Se ha seguido en esta ley del procedimiento administrativo. Y en lo que toca a la razonabilidad, esto ya es herencia española, el consultor no escribió, no redactó el principio de razonabilidad, sino el principio de proporcionalidad. En el proyecto del Código Procesal Administrativo, del que yo soy autor, porque es todavía un anteproyecto, inclusive, ni siquiera es un proyecto. Proyecto es cuando es propuesto por alguna de las cámaras. Entonces, yo he puesto principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es lo mismo, es una tautología, es una redundancia, pero es para que no hayan discusiones bizantinas. No, una cosa es la proporcionalidad, no, otra cosa es la razonabilidad. Son lo mismo, lo que pasa es que las ven desde perspectivas ligeramente distintas. Lo que es razonable, eso es lo que tenemos que pedir. Ejemplo, si salió una ordenanza municipal que dice: se instruye la demolición de esa vieja casona de la calle Catacora, esquina Genaro San Ginés, en el plazo de 48 horas. Tendría que tener la bomba neutrónica, ¿no es cierto?, para poder cumplir. No es razonable aquello. Entonces, en cambio, si se le dice tendrán que demoler en un plazo de 30 días, eso sí es razonable. O, por ejemplo, ¿no?, presente usted los certificados catastrales, ya que estoy dándole duro, y ya me levanté con ganas de darle duro. Es que hoy día abrieron la oficina de catastro y mi clienta a duras penas ha podido tramitar algo más, ¿no?
es razonable que se le pida algo que ya está en los registros de esa oficina y que además atiendan solo 2 días a la semana, como ocurre en esa oficina malhadada. Por supuesto que no. Entonces, el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, le piden a mi pobre clienta, no tiene usted que presentar los certificados catastrales del año 54, porque es un edificio que está en la calle Ecuador, ¿no? Que se ha construido el año 51, 52, y dice, pero yo cómo voy a presentar si yo ni siquiera había nacido. No se tiene que presentar. Pero es que no hay en ningún lado. No sé, pues tendrá que encontrarlos. Entonces tendrá que ir a otro mundo a preguntarle al arquitecto que diseñó, a los obreros que construyeron, a quienes estuvieron involucrados en ese entonces. ¿Qué tal eso? Entonces no hay proporcionalidad. Exigen algo que es imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, el principio de razonabilidad o proporcionalidad. Muy bien. Trataré de no cargar las tintas contra esos señores porque van a decir, ahí ha venido a hacer campaña para no sé quién. No ha venido a hacer campaña para nadie. Miren, ya estoy en los principios, no les he pedido su tarea. Perdón, doctor, ¿será que puedo hacer una pregunta antes de pasar a los principios de la 181? Ya, Milenka, a sus órdenes. Ya dentro de la ley del procedimiento administrativo hay uno de los principios, el principio de la verdad material, que dice, la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. He tenido algún caso que sinceramente no he podido solucionar, a ver si usted nos puede ilustrar. Sucede que una unidad solicitante, sin ser RPA y sin hacer un proceso de contratación, ha contactado con un proveedor de publicidad y le ha solicitado la publicación en medios escritos y medios televisivos, alguna propaganda de la institución pública, ¿no? Alguna publicidad. Pero no estaba fuera de lugar la publicidad, cumplía los objetivos y todo lo que quiera, pero no ha hecho el proceso de contratación. Y el proponente o el proveedor como tampoco domina procesos de contratación, toda vez que este ha sido un funcionario público, un jefe de la unidad de comunicación el que se ha contactado, él ha creído en su palabra y también ha prestado el servicio sin firmar ningún contrato ni documento. A esto, el proveedor en su momento ya empezó a cobrar, a facturar, y fue entonces que la unidad administrativa tomó conocimiento que se había prestado un servicio sin el proceso de contratación. El monto que debía la institución era bastante alto, unos 300.000 bolivianos, y han empezado justamente algunos cambios, se ha destituido ese jefe de la unidad de comunicación y efectivamente el proveedor ha demostrado mediante correos y notas que este ex servidor público había mandado a la empresa para de alguna manera formalizar el servicio. Entonces hemos empezado a reunirnos con los abogados y con la parte de contrataciones y un poco a filosofar, digamos, qué podríamos hacer. Y ahí me llamó la atención que un abogado mencionó este principio de la ley de procedimiento administrativo, que es el principio de la verdad material, donde él decía, de acuerdo a este principio, se dio el servicio. Además, que sí correspondía a temas de la entidad. De hecho, en su urgencia del ex jefe de comunicación por hacer el servicio de un día para el otro, fue la negligencia que él cometió de contactarse directamente con el proveedor y no seguir un procedimiento administrativo, además que él no ignoraba, digamos, la formalidad de un proceso de contratación. Entonces, en ese sentido, este abogado había sugerido que se le pague al proveedor dentro, considerando este principio de la verdad material, pero nosotros los de contrataciones, contadores, RPAs y demás, nosotros nos regimos a un proceso de contratación que el decreto 181, que no se ha seguido la formalidad y toda vez que no tiene contrato, adjudicación y todo lo formal, no se puede pagar. Sin embargo, este abogado salía por este principio de la verdad material
Y lo que él sugirió, incluso se materializó, es hacer un informe mencionando este principio, solicitar el pago bajo este principio e iniciar el proceso administrativo, responsabilidad administrativa, Correcto. no seguir el proceso de contratación en este caso, pero Ujú. ha defendido ante todo el principio de la verdad material. Entonces, esto un poquito de los que sabemos contrataciones sale, porque esto para nada se menciona en la 181, entonces ha sido un lazo en la ley del procedimiento administrativo. ¿Es correcto esto? Sí, ¿Qué documentos podría yo formalizar para que tener esta verdad material? ¿O que no, o tenía que haber una resolución ministerial? ¿O no, tiene, nada, qué no hay tendría que necesidad. haber? No hay necesidad, porque justamente yo les he dicho, ¿no? Si nosotros estudiáramos los principios, daríamos la solución inmediatamente. Ahora, el abogado, ese abogado, a mí me place enormemente que haya un colega que haya tenido la claridad de ideas, aunque se quedó a medio camino. Está muy bien. Por el principio de verdad material, efectivamente, ¿no? Se ha hecho provisión de un servicio, campañas publicitarias, en fin, y que han beneficiado a la administración, a esa repartición de esa administración pública. Eso es verdad. El principio de verdad material implica que, ¿no? Más allá de que haya un papel, un documento escrito y tal, si los hechos demuestran que hubo la intención manifiesta de prestar un servicio, de contratar de uno de ellos y de prestar el servicio por parte del otro, y se ha materializado esa conducta, ha operado el suministro de ese servicio, entonces, ¿qué duda cabe? Ahora dirán ustedes, pero ¿y por qué no se siguieron los procedimientos? Ah, eso es otra cosa. Entonces, una primera observación es que efectivamente hay un incumplimiento en lo que toca a la gestión de la contratación. Y eso originará, y está muy bien, coincido, en que haya una responsabilidad administrativa. No creo que haya una responsabilidad civil. No hay una responsabilidad civil porque no se ha ocasionado daño al Estado. Más bien, el Estado no está saliendo, incluso podía haber salido hasta beneficiado, enriquecido ilegítimamente a costa de un ingenuo proveedor de un servicio de publicidad. Entonces, hay una responsabilidad administrativa porque acabamos de decirlo hace unos minutos atrás, ¿no? Las administraciones tienen que hacer solo lo que la Constitución, las leyes, los reglamentos, etcétera, les instruyen. No pueden hacer otra cosa porque se les ocurra. Pero eso no significa que no vaya a ocurrir así. Y lo hicieron. Entonces, hay una responsabilidad administrativa. Si además era personal de confianza, el director administrativo, no sé, eventualmente hasta podría predicarse que haya una responsabilidad ejecutiva, porque no creo que la autoridad, la máxima autoridad ejecutiva, hubiera desconocido esa contratación de facto. Donde yo creo que su abogado se ha quedado corto todavía, pero me gustaría, quizás ha sido alumno mío, porque he sido alumno, profesor de la gran mayoría de los abogados que trabajan en las entidades públicas en La Paz. Lo bueno que ellos hagan no es por mi cuenta, sino por cuenta de ellos, y lo malo debe ser por lo que yo no he terminado de explicarles bien algunas lecciones. No porque no se haya suscrito un instrumento específico, no hay contrato. ¿Dónde hay eso? Hay contrato. Los contratos verbales no valen, valen. Solo cuando la ley establece, ¿no? Solo cuando la ley establece que tiene que ser un contrato escrito y tiene que ser, ejemplo, ¿no? Bajo formato de escritura pública, una minuta y luego escritura pública, ¿no? Solo en ese caso podemos exigir, ¿no? La acreditación del contrato en ese instrumento específico. Pero estos son los casos menores. Ejemplo, subrogación de un crédito o transmisión pasiva de las obligaciones o el establecimiento de un derecho real de garantía, por ejemplo, la anticresis. La norma exige que se haga, ¿no? Con escritura pública, Si no, no vale. En los demás casos rige el principio del consensualismo. Basta la manifestación de voluntad. Entonces, ha habido contrato.
Otra cosa diferente es que ese contrato, ¿no?, estaba viciado, pero estaba viciado no de un vicio insubsanable, estaba viciado, ¿no?, de era eventualmente hasta anulable, pero hay un contrato, hay una contratación, ha habido manifestación de voluntad que no ha corrido por los cauces formales, ni duda cabe, por eso estamos predicando la responsabilidad administrativa. Entonces, yo creo que la solución allí en justicia era reconocer el pago al proveedor del servicio de publicidad, ¿no?, y establecer la responsabilidad administrativa de quienes estaban detrás de la inobservancia o quienes han sido negligentes o han omitido los recaudos formales que se exigen en la contratación estatal. No sé si eso le satisface, Milenka. Sí, doctor, gracias. Ya, eso. Bien. Artículo 3, principios. Estas normas básicas, dice, se orientan por los siguientes principios. Iré antes por los que, fíjense ustedes qué interesante, en la Constitución que habíamos visto, eficacia, en la Ley del Procedimiento Administrativo, eficiencia, y miren aquí, economía. Las tres es. Los procesos de contratación. Les llamo la atención sobre el empleo de los términos. Vuelvo a decirles lo que les he venido diciendo desde el lunes. Yo no tengo nada contra auditores, administradores. Yo me llevo muy bien, yo soy abogado y me llevo muy bien con los informáticos. Es increíble, pero es así, ¿no? Claro, siempre tienen la impresión que los abogados somos un tanto cuadrados, pero no todos somos así. Hay algunos que somos octogonales. No es proceso, son gestiones de contratación, son trámites. El proceso, en rigor técnico, jurídico, es otra cosa. Ya les he hablado sobre eso. Un proceso significa controversia, significa conflicto de derechos. Y aquí no hay, pues, conflicto de derechos. Estamos comenzando la contratación. ¿Cuál conflicto de derechos? ¿Cuál controversia? ¿Quién está peleando contra quién? No, no hay eso. Debería llamarse gestión. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque resulta que cuando se tiene que hablar de los recursos y se hace referencia a los procesos administrativos donde recién se inauguran con la presentación de un recurso, entonces muchos auditores se quedan un tanto desconcertados porque para ellos el proceso ha comenzado más antes, porque claro, están entendiendo por proceso lo que es una gestión, cuando en rigor debiera ser entendido como proceso solamente cuando hay controversia. Y para lo que es la gestión, la tramitación, lo que nosotros hacemos, lo que está en el PAC, lo que está en el POA, etcétera, esas son gestiones. Eso no es un proceso de contratación. Lamentablemente, quienes están redactando las normas básicas no son siempre abogados, y los pocos abogados que hay han levantado las manos y han dejado que sean auditores, administradores, economistas, que sean otros profesionales los que redacten, y redactan lógicamente con estas falencias conceptuales que llevan a confundir las categorías que se están disciplinando según estas disposiciones. Entonces, miren, economía, se desarrollarán con celeridad. El principio de celeridad, dicen algunos. No hay el principio de celeridad. Jurídicamente eso no existe. La celeridad es el resultado de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y, en su caso, economía procesal en los procedimientos. El menor esfuerzo institucional, a eso se está refiriendo la economía. Aquí no es economía del bolsillo, por si acaso, ¿no? ¿Ve? Y ahorro de recursos materiales y humanos, a eso se refiere, ¿ya? Y también, miren, luego han recogido eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces, tenemos las tres virtuosas es que están en nuestras normas básicas. Responsabilidad. Ya hemos hablado de la responsabilidad. Transparencia. Aunque aquí la redacción está a lo Cantinflas, ¿no?
Por ejemplo, transparencia. Dice, los actos, documentos y la información de los procesos de contratación. Miren, esta es típica redacción no jurídica. Actos, documentos y la información de los procesos de contratación. Error. No son actos. Algunos son actos de la administración, actuaciones. Otros son actos administrativos, efectivamente, pero no todo lo que se está obrando en ocasión de la gestión de contratación es un acto administrativo. Pero aquí le han puesto actos. Entonces es un error. Manejo y disposición de bienes y servicios, dice, son públicos. No son secretos. ¿Y qué con eso? La gente cree que son públicos porque cualquiera puede pedir el expediente y eso no es cierto. Este es un error. Esta no es una noción de transparencia. Esto es cualquier cosa. Transparencia es la noción de transparencia está ligada, íntimamente vinculada con la de control. Eso es lo que hemos dicho hace un momento. Si hay control, ¿no? Entonces es transparente la gestión. Si hay alguien renuente al control, entonces no hay transparencia, ¿no? Entonces, hay algunas nociones que aquí debieran ser corregidas. Bueno, yo quisiera detenerme ya en estos principios en lo que toca a, primero, principio de participación. Esta es una muy buena noción, está en la norma también española de contratación estatal. Hay varias leyes en España sobre la contratación estatal y una de ellas hace justamente referencia a la participación, es decir, el administrado, el ciudadano, cuando está en condiciones de proveer un producto o un servicio, tiene todo el derecho a participar en la contratación estatal. Y este principio, el de participación, que está abierto a todos, debe relacionarse con este otro, la libre participación, en el que además de la participación a la que hemos hecho referencia hace un momento en abstracto, aquí añade algo más, la más amplia concurrencia de proponentes. Mientras haya un mayor número de proponentes, mejor, mucho mejor. Así tiene que ser. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en funciones públicas, yo era MAE también en su momento, el año 2006, 2007 y tal, uno de los ministros, yo tenía rango de ministro, me decía, como creyendo que con eso me halagaba, yo actuaba en el ámbito de transportes, y me decía, ¿sabe qué, doctor? Yo he instruido en mi oficina que solo se puede anunciar a través del canal oficial. Y el año 2009 me decía, y solamente vamos a comprar pasajes por BOA. Error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando en materia de contratación estatal la libre participación, creyendo que favorecemos a una empresa estatal, ¿no? Lo que estamos haciendo es amputarle las posibilidades, cercenarle la capacidad de posicionarse en el mercado y poder ser competitiva frente a otros proveedores, a la empresa nacional. Entonces, ese es un error en el que a veces y con mucha frecuencia incurrimos cuando decimos, no, hay que favorecer a lo nacional. Otros son los canales en los que podemos favorecer, como por ejemplo, miren ustedes, principio de solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todos los bolivianos y además, ¿no?, promover, ¿cómo se llaman esas gestiones de contratación cuando damos preferencia a lo que hacemos en el país? ¿Cómo se llaman esas gestiones? Ya, ¿cómo se llama ese proceso? Márgenes de preferencia. AMPE. Eso, ¿no? Bajo la modalidad AMPE, ¿no? Entonces, esto está bien. Es si ustedes quieren, es una accesión al principio de la libre concurrencia, la protección, ¿no?, o la promoción
de la industria nacional, de los servicios nacionales, pero dentro de canales ya establecidos, ¿no? Con ciertos montos, etcétera. Entonces, hay un principio y hay un contraprincipio, ¿no? El principio de la libre participación y el principio de la solidaridad y de la promoción de la industria nacional bajo una modalidad de contratación que es la modalidad AMPE, como la acaban ustedes de señalar, que viene a privilegiar la producción nacional. Miren ustedes, estimados diplomantes, casi 3 días me he tenido que tomar para llegar simplemente a ver tangencialmente los principios que nosotros tenemos en materia de contratación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque en los siguientes 5 o 7 principios, 5 o 7 minutos, ¿no? Vamos a hacer alguna revisión de lo que es el contrato. El lunes nos dedicamos enteramente al contrato, simplemente al contrato, al instrumento. Ojo, para el día lunes yo les voy a pedir que hagan una revisión de las disposiciones en materia de contratos. Y tenía que darles un trabajo para que hagan, que hay gente que no ha venido, no ha estado presente el lunes, y en este momento yo les leo quienes, hay gente que por ejemplo no ha estado ni lunes, ni miércoles, y tampoco viernes. Raquel Velasco no ha estado el lunes. El miércoles no ha estado. Hoy día no ha respondido a la... Entonces, por eso les dije, cuidado. Entonces, al menos, ¿no? Tengan la posibilidad de invocar que cumplieron con un trabajo. Entonces, por el chat, yo no quiero emplear el chat porque nuestra directora quiere que se emplee la plataforma para todas las instrucciones que se vengan a dar, pero por el chat lo que yo quisiera decirles es lo siguiente, aunque se los voy adelantando y lo vamos a afinar a través de lo que yo les voy a hablar en el chat. Yo quisiera que vean en materia de ya contratos, donde está niveles de organización, está más adelante, quisiera que vean ustedes esto de las modalidades de contratación y cuantías, y señalen simplemente, eso lo van a escribir en una carilla, no menos de una carilla, ni más allá de 55, ¿ya? No, lo mínimo que pueden hacer es en una carilla. Señalen las diferencias más importantes en las modalidades estas de contratación. La contratación menor, la contratación AMPE, son modalidades, la contratación a través de la licitación pública, pero las diferencias que ustedes encuentren revisando las normas básicas, háganse una matriz de doble entrada, un diagrama de Gantt, ¿no? Una matriz de doble entrada. Yo sé que aquí tenemos la diferencia más importante, está en lo que toca a la cuantía, pero encuentren ustedes al menos 2, hagan por eso un cuadro, al menos 2 diferencias, aquí una otra entrada y aquí otra entrada. ¿Me están captando la idea? A ver, este cuadro, que ustedes lo tienen aquí señalado, es un cuadro, ¿están viendo, no? Por favor. Sí, lo veo. Ya, eso. Sí, aquí en este cuadro pareciera que la gran diferencia está únicamente en la cuantía, y ese es un error. Esa es una percepción muy superficial. La licitación pública, por ejemplo, se diferencia de la modalidad AMPE y de la contratación menor también por otras características. Por ejemplo, tiempos, muy bien. Entonces, aquí solamente hay cuantía. ¿Por qué no podemos señalar una otra casilla donde hayan tiempos, digamos, o algunas otras exigencias formales? Ya no quiero adelantarme porque eso sería
resolver yo la tarea. Hagan eso simplemente. Entonces van a hacer un cuadro, ya ni siquiera una carilla. Van a hacer un cuadro en que van a tener, como aquí, modalidad, ya, la cuantía, no hay necesidad que la repitan, si quieren la repiten también, pero abren una otra fila, ¿no es cierto? Una otra fila donde tengan el tiempo, donde aquello que ustedes vean, que es importante. Eso, para tener una idea de cuál es el margen de la contratación estatal que nosotros tenemos. Entonces, yo les voy a pasar esta misma noche la instrucción a través de WhatsApp para que ustedes puedan hacer su trabajo con el alcance, la riqueza o en todo caso el interés que ustedes puedan tener. ¿Vale? Entonces, eso sería y bueno, y simplemente yo ya no puedo entrar a ver garantías, eso ya lo han visto ustedes en su primer módulo, ¿no? Por ejemplo, en materia de garantías también hay sensibles diferencias de una modalidad con otra, ¿no? Lo que yo quisiera que ustedes vayan a ver es en materia de contratos. Este es otro de los capítulos interesantes, los participantes del proceso de contratación. Pero, insisto, estos son puntos que ustedes ya han visto en sus anteriores módulos. Yo quisiera que nos detengamos, ahora sí, ya vamos a llegar al contrato. Las disposiciones a partir del artículo, no, falta todavía, más adelante está. Bueno, documento base de contratación, publicaciones. ¿Qué es mesa de partes? Es donde se publica todas las contrataciones. ¿Dónde está un lugar público? Algo público de la institución para que puedan ver los participantes. ¿Dónde se encuentra por lo general a efectos prácticos? En lugares visibles. Cuando entramos ahí, está en el hall, ¿no es cierto? Hay una vitrina, hay un transparente, es la mesa de partes. Entonces, aquellos que estaban esperando ver una mesa que diga mesa de partes, no hay eso. Entonces, es la vitrina donde salen las noticias sobre la contratación. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que ver es aquí, a partir del artículo 85, los contratos, revisar. Simplemente leer. El otro es un trabajo escrito que tienen que hacerlo, pueden hacer en una matriz de doble entrada, un diagrama de Gantt, si quieren, o relatarlo si es que no están en condiciones de hacer una tabla. Pero eso sí, lean contratos. ¿Cuáles son los documentos integrantes? ¿Por qué se dice que son documentos integrantes? ¿No? Hay inclusive un modelo. ¿Dónde habrá un modelo de contratación? Les cuento que hay una modalidad de contratación que tiene su propio modelo. Por ejemplo, en materia de seguros. Ahora, de manera continua, el Ministerio de Economía establece los contenidos de cada modelo. Aprueban ellos los modelos de contratación, ¿no? Entonces, revisen ustedes estas disposiciones, ¿no? ¿Qué es un contrato modificatorio? Lo que a veces le llamamos en lenguaje vulgar, porque hemos vulgarizado el término, la adenda, ¿no? Son los contratos modificatorios. O, si ustedes quieren, el adendo, que es la palabra castellanizada, ¿no? Eso. El día lunes, entonces, vamos a revisar esto con más sus tareas. Señores, muchas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas noches y una merecida jornada de descanso hoy, mañana, lo que queda de hoy, mañana el domingo, y no se olviden de su tarea, revisen ustedes en su WhatsApp, en el chat, en unos 15 minutos más les hago llegar los datos. Muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta el día lunes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta el lunes. Buenas noches, doctor. Ya
Ya le puse a Franklin Ujra su asistencia, que estaba reclamando. Buenas noches.